Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 15 de julio del año 2021. Voy a ir saludando a quienes nos acompañan. Primero voy a Salto, ¿no? Con Cecilia Guiluz, buen día. Buenos días a todos, un saludo grande y un beso grande para Esteban Valenti, que seguramente le va a llegar por el medio que sea, pero un beso enorme para él. Sí, Cecilia alude a la pésima noticia con la que nos golpeó esta semana el fallecimiento de Pablo Valenti, hijo de Esteban, que ustedes recordarán, estaba enfermo, pasó por una internación delicada en CTI en Buenos Aires a raíz de contagios de COVID-19, se había recuperado, parecía que salía y en estos días recayó. Una congestión fue finalmente la causa del deceso. Estamos todos pendientes de saludarlo, de abrazarlo a Esteban. Todavía ha sido difícil tomar contacto con él. El saludo, la solidaridad va a través de la radio. Entonces, supongo que es la de Daniel también y los otros invitados de esta mañana. Buen día, Daniel. Sí, la verdad que sí, que es un jueves difícil, pero bueno, me sumo a las palabras de Cecilia y a las tuyas. También le escribí por dos lados. Un gran abrazo a él y a su familia y mucha fuerza a Esteban. Sí, recordemos que Esteban venía del fallecimiento de su hermano pocas semanas atrás y a raíz de COVID también, ¿no? Después de una internación penosa y dura. Bueno, seguimos con los saludos. Hoy tenemos dos invitados, entonces. Óscar Sarlo, buen día. Buen día. Conmovido porque me acabo de enterar de la noticia esta. Realmente no es un buen día, pero adelante. Y Daoís Uriarte, ¿cómo te va, Daoís? Buen día, ¿qué tal? Si yo me enteré por Twitter, lamentablemente lo único que pude fue mandarle un abrazo por esa vía y bueno, sabemos la situación. Vamos a los temas de nuestra agenda esta mañana. El senador Jorge Gandini dijo el martes acá en Perspectiva que la coalición multicolor cometió un error al confiar en que al Frente Amplio y al PIT-CNT les iba a costar mucho juntar las firmas necesarias para promover un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Gandini advirtió que el oficialismo dejó el campo libre para que la Comisión Pro Referéndum hiciera campaña en base a argumentos que dijo no necesariamente eran ciertos, pero sí muy eficaces. Y me parece que pudo haber estado bien no debatir. Lo que creo que debimos fue informar más, porque en el terreno de la desinformación pudo crecer una sola visión que encontró espacio. Gandini agregó que no se puede esperar a que la Corte Electoral valide las firmas para comenzar con la campaña en defensa de los artículos que otros buscan derogar. El senador de Por la Patria, Partido Nacional, expresó que hubo un cambio en el escenario político, en particular en el ánimo de la oposición. Se viene una elección en la que se va a intentar cuestionar al gobierno, no derogar la LUC. Van por todo y ahí se va a entreverar todo, continuó diciendo Gandini. Va a terminar discutiéndose el estado de situación, en el que obviamente, en la medida que la pandemia ceda, van a quedar por delante aspectos que hoy se miran menos, como por ejemplo la evolución de la economía o de la educación. Bueno, ¿qué dicen a propósito de esta autocrítica que realizaba Gandini? ¿Cómo ven los movimientos del oficialismo? El Comité Ejecutivo del Partido Colorado, por ejemplo, a principios de esta semana, decidió que se largaba ya la campaña de defensa de la LUC. ¿Quién empieza? Óscar. Bueno, sí. Voy a decir lo que me parece simplemente como observador, lector de las noticias, no soy un analista, pero varias cosas se me cruzan, ¿no? Primero, habla del Gandini militante, ¿no? Es el político de raza, de viejo cuño, de los que creen en la comunicación directa, en la militancia. Y curiosamente es de los que está bastante fuera del círculo
audio, digamos, del gobierno actual, porque en la entrevista él es bastante claro, aunque muy sutil, de decir que eso es del gobierno. Yo no sé lo que dijo del gobierno, yo no participo del gobierno, yo sé lo que dije en el directorio del Partido Nacional. En fin, primero se situó dentro de alguna manera de entender que está un poco por fuera de la estrategia que se fijó acá. Y la segunda lectura que hago, hay como una contraposición, como que hubiera habido un choque en algún momento entre los estrategas comunicacionales del gobierno, que claramente están dirigidos por expertos de rango internacional, esos que andan asesorando a gobiernos de distintos países, que seguramente son los que marcaron esa estrategia de no debatir, porque está en la tapa del libro, ¿verdad? Uno no le da prensa, no le da campo, no le da lugar tampoco para que se visibilice un problema. Y él reivindica la vieja política, ¿no? Esto me pareció lo más interesante de todo. Pero fíjense que además esto me parece que funciona en espejo con el Frente Amplio también, y el comando de... Acá en el Frente Amplio los que van a reivindicar esta patriada, digamos, son algunos que quedaron fuera de la estructura de dirección del Frente, caso Michelini, por ejemplo, ¿no? Que son los que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, no importa. Se dijeron, bueno, nos sacaron de la Secretaría, ahora vamos a juntar firmas y me voy a dedicar a esto y punto. Y algunos más que quedaron como fuera de la estructura, bajaron a juntar firmas, ¿no? Las dos actitudes me parece que hablan de una vieja forma de hacer política que está buena porque tiene que ver con las tradiciones del Uruguay y la confrontación con las estrategias meramente comunicacionales, digamos, masivas o de ocultamiento, todo ese tipo de estrategias muy mediáticas. No sé, la primera reflexión que se me ocurre. Sí, también el Partido Comunista, Óscar Andrade, fueron por el camino de la recolección de firmas y de la movilización de la militancia con mucho énfasis, ¿no? Entre otras cosas, a partir de un diagnóstico que tenían de que allí, en el retiro del territorio, en el afloje del vínculo con incluso organizaciones sociales, etcétera, había estado una de las causas de la derrota en el año 2019 en las urnas, ¿no? Pero seguimos. ¿Quién va ahora? ¿Cecilia? Bien, yo dos reflexiones primarias. Primero, que me pareció súper atinada la autocrítica que realiza Gandini. Me pareció que transparenta un espíritu de entender que a veces se equivocan las estrategias y que con el diario del lunes uno puede analizar la situación con otra perspectiva. Y segundo, que creo que vamos a asistir con rapidez a un entorno político bastante rudo, seguramente, en estos tiempos que se vienen, donde se va a ver reflejado en el espacio político algo que la ciudadanía ya lo tiene muy definido, que es que el país está dividido en dos y ese va a ser se va a estar confrontando. Hasta ahora me da la sensación a mí que veníamos como en un modo pandemia, entonces como que no había tanto enfrentamiento. Y me parece que ahora sí lo va a haber. No estoy hablando de enfrentamiento en un sentido negativo de la palabra, sino que va a haber una discusión de ideas, va a estar, se va a poner arriba de la mesa los dos modelos de país, y esta me parece que va a ser la gran discusión. Yo sigo creyendo que no se va a discutir sobre los 135 artículos, sino que me parece que lo que está arriba de la mesa es esta discusión que la gente la tiene naturalizada, y que el sistema político, bueno, venía como en otra sintonía. El Frente Amplio, yo hasta ahora decía que le había costado un poco encontrar su rol de oposición, y bueno, creo que esto le ha dado una herramienta importante. Y el oficialismo, por otro lado, estaba como tranquilo con esto de que las encuestas nos dan bien,
y ahora se le prendieron todas las luces naranja y eso los va a hacer trabajar de otra manera. Esa es mi primera visión. Se había ido acentuando, digamos, la polarización, o se había ido en el camino de la polarización en los últimos meses, ¿no? Incluso todavía con la pandemia como tema. Se había ido profundizando esa diferencia, oposición-gobierno, gobierno-oposición. Ahora da la impresión de que con este referéndum en el horizonte, que es sí o no, blanco-negro, digamos que esa tendencia se va a profundizar. Esa es la sensación que tiene todo el mundo, ¿no? A ver, ¿qué ibas a decir, David? No, a mí me parece que es cierto lo que dice Gandini, creo que acierta en la autocrítica, pero le falta una parte a esa autocrítica, que él no la contesta dentro de la entrevista, que es el pecado original, que es haber optado por una ley de urgente consideración. Ojo, el discurso siempre es, se advirtió que sí iba a ser una ley de urgente consideración, pero recordemos que los textos de la propuesta no estuvieron a disposición hasta mucho después de entrado el gobierno, y fueron modificados 4 y 5 veces. Si la ley de urgente consideración se hubiese referido como correspondería a una ley de urgente consideración, exclusivamente suponiendo la seguridad, bueno, difícilmente se hubiera ido a la recolección de firmas y muy difícilmente se hubiera ganado. Pero acá se metieron todos los temas, porque hay que recordar que esta ley tiene más artículos que un código, que supongo que Oscar me responderá con esto. Tiene muchos más artículos que un código, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el presidente dice vamos a impugnar 135 artículos, el abanico de la gente que está enojada o que está lesionada por esa ley, que no se pudo discutir, porque vamos a ser sinceros, ya las leyes de urgente consideración tienen un plazo muy estrecho para discutir, y todavía en pandemia es prácticamente imposible. Lo que tú decís es que la propia estructura de la ley, al ser tan amplia, al abarcar tantos temas, es un rastrillo que sirve para captar rechazos. Sí, pero también fue un rastrillo que sirvió para evitar la discusión en fondo de temas nacionales. Y ese es el pecado original que tuvo quienes impulsaron esta ley. Entonces ahora no pueden quejarse y decir, como dice Gandini, bueno, no, pero se dicen cosas sobre la ley que no son ciertas, sí o no, vamos a discutirlo, pero en realidad podríamos haber discutido una ley de alquileres perfectamente, igual tenían la mayoría, la podían aprobar, pero se podía haber discutido en una forma alternativa. No, la colaron. A ver, esta ley tiene cosas que a mí me asombraron, sobre modificaciones al Código Civil. ¿Qué necesidad había de modificar las donaciones en una ley de urgente consideración? Bueno, ¿no? sí. Entonces, claro, es absurdo. Entonces, eso es la parte que yo creo que le falta autocrítica. El problema está en el pecado original. Ahora, que va a ser un plebiscito contra el gobierno, no cabe duda, porque además, entre otras cosas, el gobierno le dio una manito a la gente que aprobó el referéndum, porque aumentó los combustibles 3 veces cuando hizo toda la campaña diciendo que nunca iba a aumentar que no iban a aumentar los combustibles. El señor presidente viene la rendición de cuentas, un aumento de sueldo, cuando en realidad se le puso un impuesto a los empleados públicos que parecía que ganaban mucho, pero el presidente permite el aumento de sueldo y una serie de cosas que en la población inciden. Entonces, no fueron los promotores los que lo convirtieron en un plebiscito contra el gobierno, fue el propio gobierno. Completamos. Y yo creo que ese va a ser el resultado. Completamos la primera ronda con el único no abogado de la tertulia de hoy. Daniel. Bueno, yo tengo una mirada totalmente diferente a la de Sarlo, a la de Uriarte, a la de hoy. Pero realmente, o sea, si la ley de urgente consideración era tan penosa, 370 artículos de esa ley de urgente consideración que tanto se critica fueron aprobados, ¿no? Entonces ahí ya me parece que hay una contradicción. Si hubiesen estado en contra de la ley de urgente consideración, hubieran derogado toda la ley de urgente consideración por los argumentos que esgrimen y que impusieron en la agenda. Entonces ahí ya me parece que hay una contradicción grande. En segundo lado, me parece que 370 fueron aprobados porque no están entre los cuestionados, decís, no están en la lista de los cuestionados en esta campaña. Pero fue en el proceso de ley de urgente consideración, ¿no? O sea, la ley de urgente consideración abarcaba los artículos que ustedes están diciendo, muchos de los cuales no fueron
discutidos con suficiente tiempo, no sé cuánto. O sea, entonces la ley, el procedimiento de ley no era tan malo en la medida que se aprobaron 370 artículos. A ver. Daniel, yo no hice ese argumento, así que no digo, el procedimiento siempre fue cuestionado. No me digas. Pero es legal y es constitucional y está amparado por derecho y todo eso. Daniel, con todo respeto, si la ley de urgente consideración era una herramienta, todo lo que ustedes dicen, entonces había que haberla derogado y ir por las firmas de toda la ley de consideración. Daniel, lo único que te pido es que no me incluyas. Perdón. Yo solamente hablé de la actitud de Gandini y de algunos dirigentes políticos, de estrategia comunicacional. No hablé de las razones jurídicas. Perfecto, Oscar. Con todo respeto, tú dijiste también que había asesores extranjeros que andan asesorando gobiernos por ahí. Me gustaría que nombres quién es ese asesor, cuáles son, porque yo no conozco ninguno. No conozco ningún asesor extranjero que esté asesorando a este gobierno. Así que está bueno que ya que lo decís, que se explicite quiénes son, de dónde salieron, a qué gobiernos asesoraron. Tercero, contrafáctico lo de Gandini, ¿no? Si hubiésemos salido, capaz que otro hubiese sido el resultado. Y yo acá quiero argumentar diciendo que, bueno, con el diario del lunes es evidente que se puede haber dicho, bueno, tal vez no hubiesen llegado a la firma si desde el oficialismo se hubiera salido a contraargumentar algunos argumentos que manejó la ley de urgente consideración. Pero yo tengo también que recordar que el gobierno estaba preocupado y ocupado enfrentando una de las peores catástrofes sanitarias del mundo desde que yo nací, tratando de hilvanar un rumbo para lo mejor de los uruguayos. Entonces entiendo que si se confía en nuestra democracia y en nuestra institucionalidad y en nuestras herramientas democráticas, como lo es la juntada de firmas, está bien que la discusión se dé posteriormente a que lleguen o no lleguen a la firma. Y lo tercero que quiero decir, lo último que quiero decir, que claramente hay una lectura política, una lectura electoral y una lectura cultural. Yo lo que estoy sintiendo con esta recolección de firmas, que habla bien de la democracia uruguaya, y yo apoyo eso, lo dije en la tertulia pasada, yo siento que en cierta medida es similar metafóricamente a ese festejo que tuvo Daniel Martínez el día de noviembre, en el que, bueno, las urnas daban muy parejas y salió a celebrar golpeándose el pecho, como diciendo, las urnas dicen una cosa, pero yo quiero demostrar que ganamos nosotros, cuando ya la población había elegido un cambio en octubre. Yo creo que este referéndum, lo dijo Daoud recién, va a ser un plebiscito, a ver si están de acuerdo con el rumbo que tiene este gobierno o no tiene este gobierno. Tiene que ver con eso, con el Frente Amplio que perdió las elecciones queriendo demostrar que son mayoría y que mandan en este país. Cuando, a mi juicio, puedo estar equivocado, el rumbo que eligió la población es el correcto y la ley de urgente consideración explicitada por la calle Pou en el 2014 y en el 2018 que iba a utilizar ese mecanismo, la población lo aprobó y eligió representantes para que tomaran una serie de leyes y una serie de acciones que estaban en sintonía con lo que quería la mayoría de la población. Así como en el 2004 el Frente Amplio tenía la sintonía de la población y logró un cambio que era necesario para el país, yo creo que este cambio fue necesario y este cambio venía de la mano de una ley de urgente consideración cuyos artículos se conocieron a medida que se fue armando esa ley de consideración que tenía grandes rumbos, y eso lo sé porque yo estuve en la campaña. Esos son mi primera participación. Vuelvo a Cecilia, simplemente porque hay oyentes que recuerdan que hace una semana, el jueves de la semana pasada, tú eras muy escéptica en cuanto a que se pudiera alcanzar el mínimo de firmas requerido. Preguntan, bueno, ¿cuál es tu razonamiento teniendo en cuenta que no solamente se alcanzó el mínimo, que era del orden de 675.000, sino que se llegó a las 800.000? Por supuesto, falta la revisión ahora, pero con un margen grande se sobrepasó ese mínimo. Entonces... Yo era escéptica y bueno, en realidad lo planteaba el jueves. ¿Se acuerdan que el miércoles justamente fue el último día que dieron un número y dieron un número que estaban llegando a los 700.000? O sea, el número era ese y yo decía, bueno, con el nivel que era lo que habíamos estado analizando, el nivel de posibilidad de cuando se hace el cotejo en la ONE, de que baje un porcentaje importante, bueno, están muy ajustados. Después, al aire mismo, Martín dijo, no, me están avisando que son muchas más. Y al otro día nos enteramos, el mismo día a la última hora, porque en realidad el miércoles mismo, el jueves mismo se terminaron recogiendo un montón de firmas y fue que salió ese número cercano a los 800. Por lo tanto, mi escepticismo tenía que ver con los 700. Ahora, si vos me decís al otro día, mira, tenés 800.000 firmas,
precisás 675 y bueno, obviamente que es una realidad diferente. Por lo tanto, si a mí me preguntas hoy, te digo, bueno, evidentemente se llegó, porque si estamos hablando de que hay 10 o 15% normalmente que se tienen que desechar, está sobrepasado el número necesario. Por lo tanto, más allá de eso, reitero, hasta que la Corte Electoral no diga sí, está todo ok, no está todo ok formalmente, pero claramente el panorama es otro al que había el lunes pasado, el martes y el miércoles inclusive a la hora, y el jueves inclusive a la hora que hicimos la tertulia. Así que dicho esto, mi escepticismo era en 700, no en 800. Me parece que ahí sí ya estamos en otro escenario claramente. Respecto a lo que entiendo que dice Gandini, yo discrepo un poco que sea una actitud contrafáctica, sino que creo que es una actitud de autocrítica. O sea, vos no podés hacer autocrítica de algo mientras está transcurriendo, o sea, lo vas a hacer después de que transcurrió. Y creo también que Gandini no plantea, obviamente yo no pertenezco al Partido Nacional ni estoy en defensa de Gandini, pero me gustó el sinceramiento porque él no plantea que él estaba en contra de la estrategia de decir no vamos a discutir, sino que él dice, bueno, quizás tendríamos que haber informado más, y lo dice con mucha claridad. Él señala que durante todos estos meses, cuando participaba en entrevistas, por ejemplo, en emisoras de radio o canales de televisión del interior, en momentos en que iba de recorrida, él siempre terminaba argumentando a favor de la LUC, como que él se movió en esa dirección. Gandini marcó en una cantidad de momentos del reportaje un posicionamiento propio o de su grupo por la patria en esta materia. Incluso con esto de la autocrítica y bueno, y después con la decisión de nosotros salimos ya. Ayer terminó habiendo una resolución del Movimiento por la Patria en la que comunica que inicia una campaña de información y difusión en defensa de la LUC, incluso con una gira que empieza hoy en el departamento de Tacuarembó. Cuando el directorio del Partido Nacional lo que resolvió este lunes es iniciar contactos con los otros sectores del oficialismo para definir, estudiar cómo se va a encarar esta etapa, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es como esas luces naranjas que se empiezan a prender en los tableros. El Frente Amplio y el PIT-CNT, porque el Frente Amplio, el PIT-CNT y el Frente Amplio logran este objetivo, porque son los que se movilizan fuertemente, y van a salir a trabajar, lo cual es fantástico. Pero a su vez el oficialismo, que no lo estaba haciendo, ahora va a salir a trabajar. Entonces, era lo que yo decía, se va a poner un posicionamiento de la división de las dos maneras de ver el país, que va a estar arriba de la mesa todo el tiempo. Y Por la Patria tiene claramente un sesgo dentro del Partido Nacional que va en la línea de lo que planteaba Sarlo y que por lo tanto claramente ellos van a tener que marcar su perfil. Así el Partido Colorado también lo marcó, ¿no? El Partido Colorado dispuso este lunes que arrancaba ya. Y lo va a hacer seguramente Cabildo Abierto. El tema de Cabildo Abierto también es que hay un tema muy importante ahí, es que sigue sin representación en la Corte Electoral, cuando en realidad legítimamente tendría que tener un lugar en la Corte Electoral. Así que no es un tema menor, pero creo que se van a tener que estar resolviendo en estos días todas estas cuestiones, porque tienen también que ver con el control partidario dentro incluso, que tendría que existir hoy, dentro incluso del cotejo de firmas. Hay varios levantando la mano. No sé quién va primero. Óscar. Sí, primera cosa, yo creo que no es correcto hablar de autocrítica, porque en realidad lo que hace Gandini es criticar. Está bien, sí. Reconocer, pero no es la actitud de él. Yo lo escuché a él mucho antes, sostener que había que hacer campaña mucho antes. Así que él, dentro de la coalición, dentro del Partido Nacional inclusive, perdió o sea que no es en realidad una velada autocrítica, ¿no? Como cuando a alguien le dicen, ¿y te arrepentís de algo? Sí, me arrepiento de no haberlo matado antes, o cosas por el estilo, ¿no? La culpa es del otro siempre, porque es como decir, es una falsa, digamos, no porque él sea un falso, digo, es una aparente autocrítica. No, es una crítica. Está bien, está buena la disquisición. Un aporte, a ver, podemos decirlo en estos términos, un aporte a la autocrítica del oficialismo, una cosa así. Sí, pero hacer la voz autocrítica, bueno, ¿no? Entonces, la otra cosa... Daniel, a ver, Daniel, ¿qué iba a decir de esto? Porque también levantaba la mano y enseguida volvemos, Óscar. ¿Qué decías? Nada, crítica, autocrítica. O sea, a ver, el partido se juega
cuando vote la gente del referéndum. Esto, digamos, estaban juntando las firmas. También es relativo decir que hubiese sido un triunfo que no llegaran a las firmas. Hubiese sido más bien un fracaso de los que recolectaron las firmas, del PIT-CNT y el Partido Comunista, que fueron los que lideraron esta última remontada, ¿no? Sobre todo el PIT-CNT y el Partido Comunista, que son los grandes triunfadores de esta llegada a la firma. Pero, a ver, el partido se juega ahora. Lograron poner el tema arriba de la mesa como querían y se va a discutir. Entonces, también es relativo a la gravedad de la crítica o la autocrítica, a mi juicio, ¿no? La democracia está sólida y fluye. Óscar, seguimos. Yo quería hacer una referencia al fondo del asunto, varios puntos, no los tengo tan organizados, pero para mostrar que acá hay muchos matices. Yo personalmente voy a contar lo que me pasó a mí. Yo, siendo votante frentista consecuente, la verdad que no había firmado. Y me decidí a firmar por dos razones. Primero, digamos, espiritualmente, dije, bueno, voy a firmar cuando se le negó la cadena a la comisión del referéndum. Me pareció un acto de abuso, de poco democrático, poco liberal, para hablar. Me pareció un gesto que no correspondía, porque estábamos en pandemia, obligar a hacer otro tipo de movilización, no estaba bueno. Y segundo, porque me fueron a pedir la firma. Yo no hubiera tenido la iniciativa de ir a firmar, primero porque realmente en mi concepción de la cosa, la política republicana, que es la que yo prefiero, recela de los plebiscitos como forma de gobernar. Ajá. Esto no es una buena cosa, no lo he hecho ahora, lo he hecho siempre y además lo he sostenido académicamente. Es una forma de tirarle la responsabilidad a la gente. La gente no puede armar un plan de gobierno, y menos en este caso, donde se va a reproducir el mismo problema en la LUC, se va a reproducir en el plebiscito, en el referéndum, porque son demasiados temas que están juntos, no va a dar el tiempo para discutirlos tampoco. Entonces es una falsa imagen. Yo hubiera preferido, digamos, en términos ya muy simples, ustedes quisieron votar este gobierno les votó esa ley que es un desastre, es un atropello, todo lo que hicieron. Bueno, esperen a las próximas elecciones. Los gobiernos los hacen los equipos electorales, los equipos de gobernantes, no la ciudadanía votando por sus preferencias personales. Eso es una forma muy individualista de concebir el gobierno. No se gobierna de esa manera. Esto es una vieja discusión en la izquierda, como también sostengo que no se gobierna por sentencias judiciales. Hay gente que está enamorada de las sentencias judiciales que van para un lado o para el otro. Yo soy muy clásico, para mí lo que gobiernan son las repúblicas, y las repúblicas requieren comprometerse políticamente con los partidos políticos. No me gusta que nos comande, como nos comandó en este momento, la dirigencia sindical. El Frente no estaba dispuesto a ir por el referéndum tampoco. Entonces me parece que hay varias señales que a mí no me conforman, pero bueno. Seguramente estás dejando duros a varios entre la audiencia, ¿no? No, todos me conocen. No necesariamente te conocen, no necesariamente han escuchado o leído tus intervenciones en este asunto. Es un punto de vista francamente muy removedor que me imagino que va a generar ahora las repercusiones correspondientes. Le cuento a los oyentes, las estaba generando al instante en otros integrantes de la mesa. En Daoís, por ejemplo, también de izquierda, mate en mano, habría unos ojos de este tamaño. A ver, ¿qué decías? No, en realidad me extraña porque Óscar, que fue mi profesor y lo considero un amigo, hemos discutido y seguiremos discutiendo a nivel académico muchísimo sobre este tema, porque además yo tengo una posición muy discrepante en ese sentido, y además sostengo que el haber introducido el recurso de referéndum, que recordemos que fue, digamos, la propuesta colorada dentro de la Constitución, creo que fue un mecanismo de democracia directa muy útil, porque no hay que olvidar que la democracia representativa, muchas veces el problema que tiene es que uno vota, pero después el que vota no está mandatado por lo que prometió en sus discursos. Y entonces la población, el recurso de referéndum también es una forma de control sobre aquellos delegados que nosotros pusimos ahí. Y yo creo que es una muy buena cosa. Y es más, el otro día me estuvieron consultando
gente de la Convención Chilena que quieren incorporar esto en Chile. Ahora, yendo al tema de la cuestión, yo creo que... A ver, perdón, disculpame un segundo, porque Oscar pateó la pelota, la sacó del estadio. Entonces, a ver, ¿alguien más quiere hablar sobre lo que señalaba recién Oscar? Creo que Daniel, ¿no? A ver... Sí, no, yo quiero decir que en el análisis que hizo Oscar yo estoy totalmente de acuerdo y le agregaría que por suerte existen herramientas constitucionales como es la recolección de firmas y la ley de urgente consideración para que se procesen este tipo de fortalecimiento de los gobiernos que son electos genuinamente por el pueblo, que eligen a sus representantes para discutir las leyes, para poder llevar a cabo su plan de gobierno que la población mayoritariamente aporta y llegamos a esta situación. Así que no tengo más que coincidir y decir otra cosa. Cuando se dice, acá se va a la que dice Cecilia, que por lo general no coincide conmigo, cuando se dice esto se va a una polarización, los dos países, la grieta de un lado y del otro. Yo discrepo. Creo que en esta discusión particularmente, y en este momento entre Dawiz y Oscar lo veo, hay muchísimos matices, y esta ley de urgente consideración es una ley de muchos matices también, porque como ustedes bien señalan, hay 135 artículos. Entonces yo creo que si bien los extremos por ahí más radicalizados van a estar muy fanatizados, la mayoría de la población, esas mayorías silenciosas, que yo confío en ellas, van a decidir lo mejor para el Uruguay. Y no hay un país dividido en dos. Yo creo que hay muchísimos matices. Porque, por ejemplo, y una más, Emiliano, cuando se hizo toda aquella movida a favor de que la inclusión financiera no fuese obligatoria, ¿tá? Ahí fueron montones de personas en Montevideo, en el interior, en los pueblitos, en las capitales departamentales, diciendo, vos, déjame a mí elegir. Entonces yo creo que por ahí va a ser muchos grupos que van a estar defendiendo. Y no llegaron. Juntaron firmas. No llegaron, pero yo creo que va a ser la propia gente involucrada en cada uno de esos 135 artículos que vio que mejoró su calidad de vida y su forma de vida, que va a terminar defendiendo esta ley de urgente consideración. Difícil controlar esta tertulia porque el eje cambió, ¿no? Entonces, me gustaría ir a la tercera butaca de abogados en esta mesa y escuchar a Cecilia sobre lo que dijo Oscar. Sí, no, sobre lo que dijo Oscar comparto un alto porcentaje. Me planteo lo de los matices que dice Daniel Superviel, porque en definitiva que exista una división entre dos maneras de pensar no implica que no haya matices en cada una de las maneras de pensar. Ahí me parece que está el tema. Seguramente... Pero Cecilia, lo que pasa es que los referéndums son sí o no, blanco y negro. No, está bien, pero yo me refiero a que él dice, porque unos firmaron, otros, porque unos, porque por ejemplo tú y Uriarte están en desacuerdo con algunas cuestiones, pero los dos firmaron. Daniel Superviel y yo estamos en desacuerdo con algunas cuestiones y seguramente ninguno de los dos firmamos. O sea, más allá de que hay dos bloques, hay matices dentro de los bloques y eso nadie lo discute, me parece. Porque, esa opción binaria... Pero sí hay... No, que yo estoy de acuerdo contigo, Cecilia, porque pero hay dos bloques. Binaria. Esa opción binaria que se está planteando es también parte de ese pecado original, porque yo decía, si se hubiera hecho una ley sobre cada cosa, ahí no se generaría el problema. El problema es que ahora yo no quiero 5 artículos de los 135 y voy a votar por uno, digo, no lo estoy diciendo personalmente, quiero decir, pero el problema es que si no voto por derogarlos, queda. Entonces voy a votar por derogarlos, aunque alguno de los 135 artículos igual me guste. Ahora, es el pecado original, porque la ley de urgente consideración metió todo en una sola bolsa. El tema es que yo, que no tengo una convicción... Bueno, pero la por eso es del pecado. Bueno, pero ese pecado original, porque en la campaña electoral se habló de la ley de urgente consideración, pero los contenidos vinieron después. Yo no escuché nunca a la calle Pou ni a nadie de los que hicieron la campaña electoral hablar de modificar la ley de alquileres, por ejemplo. Algunas cosas sí, la de la seguridad sí, pero la división de la ciudadanía en dos bloques es a lo que yo me estoy refiriendo. Y creo que el pecado original, como te referís tú, que yo no comparto mucho esa terminología, no comparto nada, en realidad, esa terminología, me estoy refiriendo a que en definitiva se transformó en la arena política algo que la ciudadanía ya tiene claro. Acá hay dos modelos de país.
Hay dos modelos de país y dentro de esos modelos de país hay matices, porque no somos todos iguales. Bueno, les cuento algunas repercusiones entre los oyentes a propósito de ese giro, de ese volantazo que tuvo la discusión hace un rato con la intervención de Oscar. Dice Mónica concretamente, aplausos totales para Oscar. Yo no firmé porque intenté estudiar los 135 artículos de la LUC y me resultó muy difícil. Después Gustavo dice, Sarlo la colgó en el ángulo, brillante, aunque yo muy humildemente discrepo. O sea, no está de acuerdo, pero le pareció interesante. Y después aparece Juan, que dice, la democracia directa es un instrumento formidable. ¿Qué habría pasado si no se hubiera ido contra la ley de empresas públicas en el gobierno de Lacalle Herrera y otras? Es la inquietud que deja formulada. Cotelo, Emiliano, una cosa importante, en ese momento Sanguinetti jugaba a un tercer partido. Eso desapareció porque Sanguinetti entregó el vallismo y el Partido Colorado ya a la estrategia del Partido Blanco. Entonces eso se terminó. Eso era otro momento que hubiera sido interesante. No, pero tu discrepancia era conceptual con el instrumento del referéndum, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Que tu discrepancia era conceptual, más allá del escenario político tal o cual. Sí, por eso. No. Pensé que el oyente hubiera mencionado el caso del 80, ¿verdad? Que eso sí, la época gloriosa, porque estábamos en dictadura. Fue un acto realmente excepcional. Mi tesis es sobre el gobierno normal. Y estamos en democracia, así que no creo que tengamos que hablar de eso. Bueno, y siguen las consecuencias, las distintas visiones. Por ejemplo, Ariel dice, excelente la posición y reafirmación de Oscar Sarlo de la definición y defensa del concepto de gobierno republicano. Es exactamente lo que pienso. Elegimos nuestros representantes para que trabajen y discutan en el Parlamento. Saludos. Después está Albérico que dice, yo firmé para que el pueblo decida. Y lo hice una vez más. Después, Lourdes señala, yo voté al Frente Amplio. Básicamente, no comparto la LUC, pero no firmé porque ganó la coalición, no el Frente Amplio. Ahora, si hay consulta popular, votaré para derogarla. Qué impresionante todas las vueltas, todos los giros, ¿no? Todos los enfoques que van apareciendo y creo que me estoy quedando cortísimo buscando ejemplos, ¿no?